Historia 1. Gaby Domínguez. Cuando era joven, mi tío se encontró una noche con él, así como con dos ángeles. O al menos, eso es lo que mis abuelos creen. En ese tiempo, mi tío acostumbraba irse de fiesta junto a sus amigos, sin la aprobación de mis abuelos, quienes se quedaban molestos y preocupados al mismo tiempo. En esa ocasión, mientras él iba de regreso, empezó a bajar una neblina muy densa en el camino. Al mismo tiempo, notó a la distancia una silueta, la cual era de un perro enorme de color negro y que tenía los ojos rojos. Este animal comenzó a seguirlo, por lo que mi tío apresuró el paso. Sin embargo, el perro avanzaba a la misma velocidad que él. Sintiéndose atemorizado y desesperado, pensó en correr a toda prisa. Pero entonces notó a una pareja de viejitos a quienes alcanzó y decidió seguir. Cuando ya estaba por llegar a la casa, notó que tanto el perro como los ancianos ya habían desaparecido. Al llegar con mis abuelos, quienes lo estaban esperando, mi tío contó lo que había vivido. Nunca supieron quiénes eran esas personas y tampoco de dónde había salido ese perro enorme. Pero, como dije antes, mis abuelos siempre han pensado que esa noche mi tío se encontró con él, quien estaba ahí para darle un escarmiento por su comportamiento. Los viejitos eran dos ángeles que habían decidido ayudarlo. Este relato, enviado por Gaby Domínguez, marca el inicio de una nueva sección en nuestro canal. Historias vividas por personas de diferentes nacionalidades. Hace unas semanas realizamos una encuesta para que ustedes pudieran votar y el país ganador fue México. Historia 2. Metalsonic 3. Hola, Oscuro 7. Soy del Salto, Jalisco, en México. Tengo una historia sobre un niño que se aparece en mi casa frecuentemente. Viste con ropas antiguas, como de rancho, lo que sugiere que vivió aquí hace mucho tiempo, cuando este lugar no estaba habitado. Yo sí creo en fantasmas, pero no suelo asustarme fácilmente con ellos. Además, esta presencia no parece ser maligna. En una ocasión, cuando unos albañiles estaban colocando un ventanal en la zona de las escaleras de mi casa, nos preguntaron si teníamos niños. Nosotros respondimos que no, pero ellos, con toda seguridad, nos dijeron que habían visto a un niño sentado en las escaleras, quien les sonreía mientras trabajaban. En otra ocasión, estaba en la sala de mi casa buscando a mi madre, pues la había escuchado llamarme. Pensando que estaba en su cuarto, me dirigí hacia allá. Al hacerlo, escuché correr a alguien descalzo en la misma dirección que yo, pero no vi a nadie. Mi mamá, desconcertada, salió de la habitación. Ella también había escuchado los pasos y pensó que había sido yo. A ese niño le gusta jugar mucho con las cerraduras y las puertas. Cada madrugada, la cerradura se mueve como si alguien intentara abrirla. A veces, tocan a la puerta de madera de la habitación de mi hermano, que se encuentra subiendo las escaleras, mismas que nuestro gato suele bajar corriendo a toda velocidad en ocasiones, como si algo allí arriba lo asustara mucho. Pensamos que la razón por la que se aparece este niño aquí en la casa es porque estos terrenos esconden un pasado muy oscuro. Hace muchos años, en la parte del municipio que colinda con Tlaquepaque, se encontraba una señora que hacía brujería y que había asesinado a sus 3 hijos. El padre de los niños, al ver lo que había hecho, la amarró a su caballo y la arrastró desde el cerro hasta la zona donde vivo actualmente. Ella terminó muriendo de hambre y dolor, encerrada en una finca debajo de un gran árbol. Los trabajadores y camioneros que descargan y duermen en la zona donde murió, que ahora es un centro de distribución de cemento, cuentan que esta mujer
sigue apareciendo de vez en cuando para asustarlos. Historia 3. El Príncipe Mestizo 6593. Soy del estado de Morelos y actualmente trabajo como guardia de seguridad en un hotel bastante conocido de la ciudad de Huaxtepec. Este hotel es distinguible y grande. Incluso cuenta con su propia universidad. Pero sin más rodeos, les voy a contar mi historia en este lugar, la cual ocurrió hace más o menos un año. En uno de mis rondines, a eso de las 3 de la madrugada, comencé a escuchar varios ruidos extraños que provenían de uno de los salones. Este salón está muy lejos de la zona habitacional, la cual tiene más de 400 habitaciones, aunque en ese momento solamente había unas 3 ocupadas y estaban en el extremo opuesto de la zona, por lo que pensé que era muy poco probable que se tratara de alguno de los inquilinos. Aún así, revisé el área y me dispuse a seguir con mi recorrido. En cierto momento, hay un árbol tan grande que se necesitan 3 personas para rodearlo. Bueno, pues este árbol empezó a mecerse de un lado a otro, como si alguien lo estuviera moviendo, cosa que es prácticamente imposible. En ese momento, recordé que es muy sabido que por esa zona se dice que hay muchos chamanes, así que decidí no avanzar más hacia el lugar donde escuché los ruidos y preferí seguir con mi trabajo. Momentos más tarde, cuando pasé por una capilla que hay en las instalaciones, escuché de pronto un grito masculino que parecía ser el de una persona siendo torturada. Esto me provocó muchísimo miedo, por lo que decidí que lo mejor sería volver a mi caseta. Mientras lo hacía, pasé cerca de otro salón que tiene caminos de adoquín y allí observé que había un gato negro. Sin embargo, el tamaño de este animal era absurdo y su cabeza era muy extraña, pues aunque parecía ser la de un gato, al menos por la forma, tenía algunos rasgos que se veían como los de un ser humano, especialmente sus ojos. Este animal me estaba mirando directamente, lo que me puso algo nervioso. Así que tomé mi radio para avisar a la caseta y noté que ahí solamente se escuchaba estática. Decidí salir de allí lo más rápido posible, pues sabía que podía tratarse de un nahual, pues hay ciertos rumores sobre cosas como esas en este hotel. Un abrazo, Oscuro 7. Los sigo desde hace meses y sus historias me siguen fascinando. Historia 4. Karen Sánchez. Mi nombre es Karen y tengo una vieja historia que suele contar mi papá acerca de una vivencia paranormal de un pariente de hace muchos años. Todo comenzó con un señor que, creo, era mi tatarabuelo, quien vivió hace mucho tiempo. Él solía ir a las ferias de los pueblos aledaños para hacer negocios, tomar, convivir y disfrutar de los festejos lejos de casa. Como todo buen hombre de pueblo, siempre portaba su machete y se dice que era muy bueno usándolo para las peleas en las que solía meterse. Tanto era su talento que ya tenía varias victorias en su nombre, así como varios muertos que había dejado tras de sí. Una de esas madrugadas, mientras regresaba a su casa después de ir de parranda, se topó con un hombre. Como caminaba en campo abierto, lo vio desde lejos y lo saludó con un «Buenas noches». La persona no respondió. Esto, en el pueblo, era una señal de que esa persona quería problemas. Cuando ya lo tuvo más cerca, vio que se trataba de un hombre con traje de charro muy fino y de color negro, con botonadura y demás adornos de color plata. Su sombrero, así como la oscuridad de la noche, no dejaban ver su cara. Cuando estuvieron frente a frente, él volvió a decir «Buenas noches», pero el hombre permaneció en silencio. Como ese ya era un pleito anunciado, mi pariente sacó sin vacilar su machete
y el hombre hizo lo mismo. Se batieron en duelo. Ambos tenían un gran talento con sus armas. Mi pariente jura y perjura que en más de una ocasión le dio al charro en el pecho, en el brazo, en las piernas, pero este nunca se dobló ni hizo alguna señal de estar herido. El sombrero nunca se cayó de su cabeza, ni tampoco dejó que se viera su rostro. Esto poco a poco comenzó a inquietarlo más, así que en cuanto tuvo la oportunidad, salió corriendo hacia su casa. Al día siguiente, le contó su vivencia a su familia, y estos le dijeron que tuviera mucho cuidado, ya que lo había visitado el amigo. Este ser suele aparecerse a las personas que van en malos pasos, y a su visita se le considera como una advertencia de que si no se redimen, serán llevados al infierno. Gracias por leerme. Saludos desde Playa del Carmen. Historia 5. Perla Reyes. Hola, soy de Acayucan, Veracruz, y tengo una historia de algo que pasó hace muchos años en mi pueblo. Mis abuelos contaban que una de las familias más ricas del pueblo se dedicaba al comercio de ganado y que todos ellos eran unas personas muy trabajadoras. Tenían todo lo que alguien pudiera desear: tierras, dinero, lujos e incluso una enorme mansión. La familia estaba compuesta por un matrimonio y sus 4 hijos, 2 de los cuales se habían casado con personas muy bonitas y agradables. Sin embargo, uno de ellos había decidido casarse con una mujer que había llegado de otro estado. Esta mujer era muy hermosa, pero a la vez era una persona muy altanera y prepotente. No le importaba que a su suegro le molestara que sus gallinas no pusieran huevos, ni que los cerdos se escaparan del corral. Ella siempre tenía alguna excusa. Lo que más llamaba la atención era que ella nunca se quitaba un collar de oro que llevaba en el cuello, y se ponía como loca si alguien siquiera la mencionaba. Con el paso de los años, las malas cosechas y la mortandad de su ganado comenzaron a hacer que la familia lo perdiera todo, hasta que solamente les quedó la mansión. El colmo llegó cuando uno de los hijos fue encontrado muerto en un barranco, aparentemente tras ser atacado por un animal muy grande. Esto finalmente rompió el corazón de los viejos, quienes murieron poco después. La mujer, que era la esposa de otro de los hijos, dijo que no podía soportar seguir viviendo en ese lugar, así que el hombre decidió vender la casa y mudarse. Sin embargo, su esposa le pidió que dejara el collar de su cuñada, pues estaba segura de que eso era lo que había causado todos sus problemas. La mujer se negó a dejarlo, y cuando intentaron quitárselo por la fuerza, se puso muy violenta. Al día siguiente, cuando los compradores de la casa llegaron para tomar posesión, encontraron el cuerpo de la mujer muerto y el collar había desaparecido. La casa quedó deshabitada por muchos años, y no fue sino hasta hace poco que fue demolida para construir un centro comercial. Lo que contaban los más viejos del pueblo es que esa mujer era en realidad una bruja que había hechizado a su esposo, y que ese collar estaba lleno de magia negra, lo que había traído tanta desgracia a la familia. Historia 6 Rosa. Arbizu. Francisco. Esto le pasó a mi hermana hace ya varios años, más o menos en el 2002, cuando ella ocurrió en Temoaya, Toluca, un lugar muy hermoso, rodeado de muchos árboles y naturaleza, así como de campos de siembra y barrancas. Es un lugar que se caracteriza por tener gente muy trabajadora y honrada, así como por ser el hogar de un centro ceremonial otomí. Cada año, en las vacaciones del mes de julio, mi familia y yo acostumbrábamos ir a visitar a mis abuelos, quienes vivían allí
junto con mucha más familia, en casas vecinas. La casa de mis abuelos estaba frente a una carretera. Al cruzarla, te encontrabas con una gran barranca y un campo completamente vacío y solitario. Una noche, cuando todos ya estábamos durmiendo, mi hermana salió al baño, ya que este quedaba en medio del patio. Ella cuenta que, cuando entró, vio una silueta femenina pasar a un lado de ella. Esta presencia tenía una especie de capa cubriendo su cabeza, por lo cual pensó que era mi abuelita, quien se levantaba muy temprano para moler el maíz de las tortillas. Por ese motivo, mi hermana comenzó a seguirla. Vio que cruzó la puerta que daba a la calle y ella, en su intento de seguirla, salió también. Solo vio aquella silueta, a lo lejos, dar vuelta hacia la barranca. Mi hermana comenzó a caminar más rápido para alcanzarla y entonces perdió el conocimiento. A la mañana siguiente, notó que todos rodeaban su cama y la miraban con extrañeza. Ella preguntó qué había pasado y uno de mis tíos le dijo: por la noche saliste de la casa, quitaste el palo de la puerta que da hacia la calle y saliste caminando cargándolo por la carretera. Uno de tus primos te vio en la calle y salió para ver qué es lo que pasaba. En ese momento, te desmayaste y él te trajo de regreso. Algunos dicen que tal vez una bruja o algún otro ser extraño que se oculta en la barranca se la quiso llevar. Yo supongo que nunca lo sabremos, pero espero que lo que sea que haya sido se quede ahí, dentro de la barranca, en el olvido. Le mando un saludo a toda la familia Francisco. Muchas gracias. Historia 7. Liliana Jacobo. Hola, soy de Quitseo, Michoacán, y quiero contarles una historia. Tal vez algunos sepan que aquí estamos rodeados por lo que hace mucho tiempo fue un gran lago. Cuando yo era niña, el lago estaba lleno y el alcalde puso veladores que daban rondas por todo el pueblo para seguridad. Se podía escuchar el silbato de estos veladores sonar después de la medianoche todos los días. El pago que recibían era una ayuda voluntaria que la gente les daba, y ellos pasaban los sábados de casa en casa pidiendo esta ayuda. Un día, uno de los veladores llegó a nuestra casa y le contó a mi mamá una experiencia de mucho miedo que había vivido con su compañero una de esas noches. Dijo que estaban caminando por una de las calles, sonando el silbato, cuando a media cuadra, aproximadamente, vieron a una mujer vestida de blanco y con el pelo suelto. Pensaron que se estaba dirigiendo a su casa, así que decidieron seguirla para ofrecerle seguridad. La dejaron avanzar sin decirle nada. Simplemente se aseguraron de caminar detrás de ella. Salieron de las calles y ya estaban caminando junto a la laguna, preguntándose ¿a dónde iría tan lejos? Pues las últimas casas ya se podían ver a la distancia. De repente, el compañero detuvo al otro por el hombro y le señaló hacia el suelo. Se dieron cuenta de que estaban caminando ya sobre el lodo, mientras esta mujer avanzaba sobre el agua. Espantados, se detuvieron y en ese momento, la mujer volteó hacia atrás y soltó un grito tan fuerte que parecía un eco, alejándose. Sin más, ellos se echaron a correr. Desde ese día, pidieron que los cambiaran de barrio. No querían estar cerca del lago por las noches. Nunca más. Un saludo, chicos. Me encanta su canal. Historia 8. Víctor Vargas. Desconozco si esto se puede llegar a considerar como una anécdota paranormal, aunque aún me causa bastante intriga. Este suceso nos pasó a mi hermano menor y a mí. Todo ocurrió durante una madrugada cuando apenas teníamos 9 y 7 años. Solíamos dormir juntos en una cama bastante amplia, debido a que éramos algo miedosos, y de esa forma
nos hacíamos compañía durante las noches. En una ocasión, ambos nos despertamos por instinto. No sabría decir la hora con exactitud, pero apenas pasaría de medianoche. En la cabecera de nuestra cama había una pequeña lámpara que se encendía con un interruptor, el cual estaba al alcance de nosotros. Así que solo hacía falta estirar un poco el brazo para oprimirlo y hacer que gran parte de la habitación se iluminara. Lo encendimos para sentirnos más seguros. Desconocíamos el motivo por el cual habíamos despertado, y en lo que volvía a agarrar el sueño, nos pusimos a platicar. Ambos nos reíamos en un tono de voz muy bajo para que nuestros padres no se dieran cuenta. De un momento a otro, el ambiente dio un giro bastante extraño cuando, de la nada, empezamos a oír que alguien estaba tarareando una canción. Mi hermano y yo nos miramos el uno al otro, un tanto desconcertados, tomando en cuenta la hora. Inmediatamente descartamos la posibilidad de que fuese alguno de nuestros padres, porque para ser honestos, no nos harían algo así, y menos durante la noche. Además, la voz que tarareaba era suave y dulce, como si se tratase de una mujer. Tardamos un poco en darnos cuenta de que esa melodía que estaban tarareando era una canción de cuna, específicamente la melodía de Arrúllate, niño. Esto continuó por unos minutos, y mientras más tiempo lo seguíamos escuchando, nuestro temor aumentaba. Por un instante, pensé en salir de la habitación para investigar, pero mi hermano no me dejó porque no quería quedarse solo. Sentíamos que algo no estaba bien, así que apagué la lámpara y le dije a mi hermano que debíamos intentar dormir. Ambos nos cubrimos con las sábanas y tapamos nuestros oídos, pero lo seguíamos escuchando. Creíamos que no se detendría hasta que, de un momento a otro, todo quedó en silencio. Fueron minutos de desesperación, al no saber por qué, quién o de dónde venía ese sonido. Una vez que logramos tranquilizarnos, pudimos dormir, pero a la mañana siguiente no les quisimos comentar nada a nuestros padres, porque creímos que simplemente no iban a creernos, y lejos de querer tranquilizarnos, encontrando alguna respuesta lógica, nos regañarían por estar despiertos a esa hora, y dirían que fue producto de nuestra imaginación por ver tanta televisión. Así que esto quedó solo entre mi hermano y yo, como algo raro que escuchamos. Aunque no tocamos muy seguido ese tema, tenemos muy presente lo que escuchamos aquella noche. Historia 9. Jeffrey Sturhan. Cuando mi hermano y yo éramos pequeños, vivíamos en una casa en el campo en Puebla, rodeada de vastos bosques. Una tarde, no recuerdo el año exacto, pero fue antes de 2010, mientras estábamos jugando cerca de nuestra casa, vimos un destello entre los árboles. Parecía un ocelote con su pelaje moteado, brillando a la luz del sol. Nosotros, sin pensarlo dos veces, decidimos seguirlo. El bosque era denso y oscuro, y cuanto más nos adentrábamos, más sombrío se volvía. De repente, un niño salió corriendo de entre los árboles hacia nosotros. Su ropa estaba desgarrada, y su cara pálida reflejaba una expresión de puro terror. Gritaba algo que nosotros no pudimos entender. Simplemente nos giramos y corrimos de regreso a la casa, con el corazón latiendo con fuerza. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de este niño y sentía que algo oscuro nos había seguido desde el bosque. A la mañana siguiente, las noticias locales informaron sobre un hombre con problemas mentales que había sido arrestado en el área. Este hombre había asesinado a un niño apenas unos días antes. El noticiero mostró la foto del pequeño y al verlo, mi sangre se congeló. Era el mismo niño que habíamos visto en el bosque. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda
y lágrimas de tristeza y miedo llenaron mis ojos. Comprendí que ese niño nos había intentado advertir y que nosotros también podríamos haber sido víctimas. Desde ese día, evitamos el bosque y cada vez que yo escucho risas infantiles, aunque sea de lejos, siento un escalofrío recordando la tarde en la que un espíritu atormentado nos salvó la vida a mi hermano y a mí.